Hola a todos, bienvenidos al podcast Mente Global. Hoy vamos a hablar de China, no solo desde su política, sino también desde algunos datos generales para ubicarnos mejor. China es un país ubicado en Asia Oriental, con salida al Océano Pacífico y fronteras con países como Rusia, Mongolia, India y Vietnam. Su capital es Beijing, también conocida como Pekín, y uno de los centros más políticos más importantes del país. Hola, muy buenas tardes. Soy Sebastián Betancourt y hoy les hablaré junto con mis compañeros Juan José Aguirre, Jerónimo Rendón y Samuel Doria sobre China. Primero empezaré yo contándoles algunos datos curiosos y alguna información breve sobre esta. Lo primero que les hablaré es sobre su capital. Su capital se llama Beijing o también conocida como Pekín. Su ubicación, la ubicación de China está entre Asia Oriental y esta limita con países como Rusia, Mongolia, India y Vietnam. La creación o el origen de China es que esta se desarrolló alrededor de 1400 años en los ríos Huanghe y Yangtze, donde surgieron las primeras dinastías chinas. También es que China cuenta con aproximadamente 1.400 millones de habitantes, lo cual es mucho, ya que este es uno de los países más poblados. Ahora les contaré algunos datos curiosos. Uno es que la Gran Muralla China es la construcción más larga que han hecho los seres humanos y esta mide más de 21.000 kilómetros, lo cual es una cosa de locos. El oso panda gigante es el originario de China y es un símbolo nacional. En China también inventaron cosas súper importantes como el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta. Otra cosa es que el idioma chino es de los idiomas más hablados del mundo y también uno de los más difíciles. Otra cosa es que China tiene algunas de las ciudades más pobladas de todo el mundo, que es una de ellas como Shanghái. Otra cosa es que el Año Nuevo chino es uno de los más importantes y tiene una duración muy larga. Para empezar con lo básico, ahora hablemos de la historia de China, para entender de dónde viene este país. La civilización china tiene más de 4.000 años de historia. Sus primeras dinastías se desarrollaron alrededor de los ríos Huanghe, conocido como el río Amarillo actualmente, y el Yangtze. Esto nos ayuda a entender que China no es solo un estado moderno, sino una civilización muy antigua que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, siguiendo con el contexto general, ahora hablemos un poco sobre la población y las ciudades de China. Primero que todo, China tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes, lo que la convierte en el país más poblado que existe en el mundo. Explícame esto, Rendón, ¿por qué crees que es importante tener en cuenta la cantidad de población cuando estamos hablando de la política? Es importante porque gobernar a tanta gente no es fácil. No es lo mismo administrar un país pequeño que uno tan grande. Además, China tiene ciudades enormes como Shanghái, donde viven millones de personas y eso hace que las decisiones del gobierno tengan un impacto directo en la vida cotidiana de mucha gente. Ahora hablemos de algunos datos culturales curiosos para terminar de ubicarnos en el país. Por ejemplo, la Gran Muralla China es la construcción más larga hecha por el ser humano, con más de 21.000 kilómetros. El panda gigante es un símbolo nacional. China inventó el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta. Y el mandarín es el idioma más hablado del mundo. Todo esto también forma parte de su identidad cultural. Ya con este contexto general, ahora hablemos de lo político, que es el tema principal del podcast. Para empezar, expliquemos qué es un régimen político. Un régimen político es la forma que se organiza el poder de un país, quién gobierna, cómo se toman las decisiones y qué tanta participación tiene la población. Ahora hablemos de cómo funciona eso en China. A diferencia de muchos países, China no tiene partidos compitiendo por el poder. Explícame esto, Betancourt. ¿Cómo se organiza el poder político por allá? A ver, en China el poder está concentrado en un solo partido, el cual vendría siendo el Partido Comunista de China.
Este gobierno está desde 1949. Esto significa que no hay elecciones con varios partidos como en una democracia. El partido dirige el Estado y toma las decisiones más importantes de este país. El sistema político en China es algo bastante raro, porque a diferencia de otros países, no hay distintos partidos para una democracia. Aquí solo existe el Partido Comunista Chino, que tomó el poder después de una guerra civil que hubo en el país. Este, con 90 millones de participantes, es el que controla todo en el país, aunque existan personajes como el presidente o la Asamblea Nacional. No hay una división de poderes porque los líderes que hay en el país son seleccionados por el mismo partido. Y aunque haya votaciones en el pueblo, son para cosas muy mínimas y para niveles muy locales. Lo raro es que este país tiene un aspecto bastante interesante, ya que en que el sistema político es comunista, la economía china combina el control estatal con elementos del mercado. Esto comenzó con las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978, que abrieron la economía al comercio y la inversión manteniendo el control político centralizado. Para entender mejor esto, ahora hablemos de las instituciones. China tiene presidente, gobierno y un parlamento llamado Asamblea Popular Nacional, pero estas instituciones no son independientes del partido. En la práctica, el partido tiene la mayor influencia en todas de ellas. Ay, Doria, pero explícame esto un poco más, por favor. ¿Por qué se dice que el líder del partido es más importante que el presidente? Porque quien lidera el partido controla las decisiones principales del país. Actualmente esa figura es Xi Jinping, quien concentra mucho poder político. Entonces, aunque exista el cargo de presidente, el verdadero centro del poder está en la dirección del partido. Ahora deberíamos hablar un poco sobre la ideología. China se define como un país comunista, inspirado en las ideas de Karl Marx. En teoría, el comunismo busca una sociedad más igualitaria, con un Estado fuerte que organice la economía y la vida social y que sea vigilada constantemente. Bueno, pero ahora hablemos de algo que nos puede llegar a ser más interesante. Aunque políticamente decimos que China es comunista, en lo económico China llega a funcionar de una manera mixta. Explícame esto, Aguirre. ¿Cómo puede ser comunista y capitalista al mismo tiempo? O sea, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo puede suceder eso? Eso pasa porque China, desde las reformas de Deng Xiaoping en 1978, abrió su economía al mercado, permitió empresas privadas y comercio internacional, pero sin dejar que el partido pierda el control político. Es decir, el sistema político sigue siendo el partido único, pero la economía es más flexible. Hasta aquí ya hemos entendido un poco el contexto general, la historia y cómo funciona el sistema político de China. Ahora hablemos con alguien que sabe más del tema para profundizar y escuchar una opinión más experta. Hola, mi nombre es Wilson y soy experto en sistemas económicos globales. Gracias por la invitación. Para entender el régimen político de China hay que verlo en su contexto histórico. El país sale de guerras, invasiones y pobreza en el siglo XX y el Partido Comunista logra unificar el territorio y crear un proyecto de Estado fuerte. Eso hace que muchas personas valoren la estabilidad y el crecimiento económico que se ha logrado, incluso si eso implica menos libertades políticas. Entonces, explícanos esto un poco más, Wilson. ¿Por qué muchas personas dentro de China apoyan este sistema a pesar de las limitaciones políticas? Porque para una parte de la población el desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida pesan mucho. Millones de personas salieron de la pobreza en pocas décadas. Entonces, el argumento del gobierno es que el control político ha permitido planificar a largo plazo, construir infraestructura, desarrollar industrias y mejorar los servicios básicos. Miremoslo desde la otra cara. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Wilson, las principales críticas a este sistema?
Las principales críticas tienen que ver con la falta de libertades políticas, el control de la información y la poca posibilidad de que la ciudadanía participe en decisiones importantes. Cuando no hay oposición real ni elecciones competitivas, es más difícil que el poder sea controlado por la sociedad. Esto puede generar abusos o errores que no se corrigen fácilmente. Explícame esto mejor con un ejemplo. ¿Cómo afecta el control de la información a la vida cotidiana de las personas de China? ¿Cómo es que a las personas de este país esto les puede llegar a afectar tanto para su vida? El control de la información hace que muchas personas solo tengan acceso a una versión de la realidad, la que permite el Estado. Las redes sociales internacionales están restringidas y los medios están regulados. Esto limita el debate político y la diversidad de opiniones, lo que es clave en una democracia para cuestionar al poder. Según tu opinión, ¿el modelo chino es bueno o malo? No se puede decir que sea simplemente bueno o malo. Tiene resultados positivos en términos de crecimiento económico, reducción de pobreza e infraestructura, pero también tiene costos importantes en libertades, derechos políticos y participación ciudadana. Todo sistema político implica elegir qué se prioriza más. Gracias, Wilson, por esta explicación. Ahora retomemos nuestro análisis con lo que ya hemos aprendido. Ahora hablemos de cómo afecta este sistema a la vida de las personas en el día a día. En China hay un control fuerte de la información y de las redes sociales. Muchas plataformas internacionales no funcionan y existen plataformas propias reguladas por el Estado. Pero, Doria, entonces, ¿qué implica ese control estatal para la gente común? ¿Cómo se ven afectados o beneficiados estos? Implica que la libertad de expresión es más limitada que en una democracia. Las personas no pueden criticar tan libremente al gobierno y la información que circula está más vigilada. Eso le da más control al Estado, pero reduce la diversidad de opiniones públicas. Sí, pero ahora hablemos de las desventajas. Al haber un solo partido, se concentra mucho el poder. Hay menos participación ciudadana y menos control sobre los gobernantes. La falta de oposición hace que sea más difícil cuestionar las decisiones del gobierno. Entonces, para ir cerrando, ahora hablemos de una conclusión general desde una mirada de estudiante. El sistema político de China facilita la organización del país y permite decisiones rápidas, lo que ayuda a la estabilidad y al crecimiento, pero al mismo tiempo limita el debate, la pluralidad de ideas y la participación política de la población. Comparándolo con nuestro contexto, por ejemplo, países como Colombia y Venezuela, que conocemos un poco de antemano cómo funcionan estos sistemas y que las personas pueden elegir entre diferentes propuestas, existe oposición y hay más control sobre ese poder. Eso hace que el sistema sea más participativo, aunque a veces sea más lento para tomar decisiones. Bueno, entonces, aunque el modelo chino funcione según su historia y según la cultura que tenían sus antepasados, desde una perspectiva ciudadana, la pluralidad política llegaría a permitir que más voces sean escuchadas y que más propuestas también lleguen a ser escuchadas para que las personas puedan elegir mejor a su candidato político. En conclusión, el caso de China nos ayuda a reflexionar sobre cómo diferentes regímenes políticos tienen ventajas y desventajas. Un Estado fuerte puede lograr grandes cambios en poco tiempo, pero también es importante pensar en la libertad, la participación y el control del poder.